Allá sobre fines del siglo XIX, en 1895 y 1899, se reunieron primero en Londres y luego en Berlín, sendos congresos de geografía. Este congreso advirtió que el único espacio de la Tierra que era poco conocido, casi nada conocido, era la Antártida. C.A. Larsen, in my mind, is he's a pioneer in the exploration of Antarctica in modern time. He was a captain who was experienced in sealing in the Arctic and whaling, of course. But as the situation in North was difficult because of overdoing catching of whales, he went south to look for possibilities. He became a pioneer, being the first who found fossils on Seymour Island, and that catches the interest of Nordenskiöld. Otto Nordenskiöld is a geologist, and he visited Patagonia 95, 96, and he was very interested to compare if there was a southern glaciation during the ice age, as it was in the northern hemisphere. Also, he was a Swedish member of the International Geographical Congress. En el Congreso Geográfico se sugirió, se aconsejó que varios países hicieran trabajos simultáneos en puntos distintos de la Antártida para definir una cantidad de incógnitas científicas que había. Estas expediciones adquirieron, algunas fueron de origen, digamos, oficial, y otras de carácter particular, como la expedición de Nordenskiöld a la parte este de la península antártica. He wanted to do scientific expeditions, and he wanted to avoid national claims, flags, and he wanted to have different nationalities cooperating with a scientific aim. And already then there was a question of, okay, now shall we cooperate between different countries in order to find scientific knowledge about what is there below the southern polar circle, or is it going to be a struggle where different countries go for planting their own flag? Se recibe de Inglaterra una invitación para intervenir en alguna forma con un observatorio en islas exteriores a la Antártida, en forma tal de poder hacer el trabajo de comparación, de instrumental de las tres expediciones a la entrada y a la salida. Yo diría que la República Argentina en esa época estaba especialmente interesada en el tema antártico. En ese momento el presidente era Roca y el ministro de Marina Bedveder aceptaron y designaron a un marino, era el teniente Horacio Balvé. En esas condiciones viajó a Europa. Conoció a Nordenskiöld y le pidió que viera la posibilidad, con las ayudas que iba a tener del gobierno argentino, que él no dudaba que se le iban a dar, que mandara un oficial argentino que lo acompañara en la expedición a la Antártida. Así se hacía
ya prácticos los argentinos. Nordenskiöld, a pesar de su juventud, era un veterano en los viajes polares, pues ya había recorrido el Ártico. He expected to get a lot of support from the king and Alfred Nobel and other beneficiaries. Before this time, the Swedish balloonist Andrea and two colleagues of him, they tried to fly to the North Pole in a balloon and they disappeared and was not heard of from anymore. So therefore, it was not comme il faut to sponsor polar expeditions anymore. But the economical support came, for instance, from the possibility of using Antarctica as a sealer. And he had a very, very hard time getting the support from Sweden. So it ended up with him having to be dependent upon lots of different sources. That's also one of the reasons why the Argentinian part of this became maybe stronger than had been foreseen in the beginning. So the expedition left Gothenburg the 16th of October 1901 on the ship Antarctic, which was a famous whaling ship that had been Antarctica once before in 1895. And he hired maybe the best available captain in the world for this type of project, which was Captain Carl Anton Larsen from Sandefjord in Norway. It was easy for him to say, yes, I am interested, I will go. But his reputation as a navigator in the polar areas and a person who had a special gift and interest in scientific matters made him, I think, an ideal partner for Nordenskiöld. Cuando Nordenskiöld llegó a Buenos Aires, se quedó sin dinero y tenía mucho que comprar, mucho que hacer. El gobierno, por medio del perito Francisco Moreno, que era amigo de Nordenskiöld, con quien había colaborado en una expedición que anteriormente había hecho a la Tierra del Fuego, le ofreció ayuda. Le propusieron proveerle de todo sin cargo. Como contrapartida, Onofre Belvedere le pide a Nordenskiöld que incluya en la dotación de esta expedición a un oficial de marina. Así, y como consecuencia de estas conversaciones, es incorporado a la expedición sueca un argentino. Ese argentino fue el alférez José María Sobral, un joven marino de 21 o 22 años, que surgió de un grupo muy pequeño de postulantes. Nadie quería ir en aquella época a un mundo desconocido. Cuando se presentó a Nordenskiöld, claro, dijo, me mandan un argentino que no tiene experiencia antártica, que no tiene experiencia de ningún tipo, glacial, ni nada, que no sabe andar en esquí. Pero tenía tal entusiasmo ese joven, dijo que lo acepté sin hesitar.
A fines del siglo XIX, Buenos Aires se había convertido en una ciudad moderna y cosmopolita. El país, gobernado por una élite ilustrada, vinculada a los intereses del campo, miraba hacia Europa. París era el modelo a seguir y Buenos Aires prometía ser la gran capital americana del siglo XX. Ninguna empresa parecía imposible. Estamos viviendo en Buenos Aires, año 1901, verano, y él no tiene ningún equipo para una expedición polar. Obviamente en aquella época en las tiendas de Buenos Aires no había ropa para esquí ni para montaña, eran actividades totalmente desconocidas o ajenas, de manera que tuvo que arreglarse con la poca ropa que consiguió. Bueno, como calzado, él se llevó un par de botas de montar y como ropa de vestir llevó un traje de lo que yo los compraba también cuando iba al Nacional, de un Spum. Pero era un traje de invierno de Buenos Aires, nada más. Y como cubierto de la cabeza se consiguió una gorra con orejeras de esas de detective. Y creo que la madre le dio 2 frazadas. De lo que el Estado le dio, recuerdo que el ejército le facilitó un Mauser carabina, los cortos de los que usa Marina y Caballería, y Marina le dio un capote de un traje de agua. Pero, por ejemplo, ninguno le dio una bandera argentina. El puerto de Buenos Aires estaba totalmente paralizado por una huelga de portuarios. Y el Antartic no tenía tiempo como para esperar a que la huelga terminara para poder cargar, avituallarse y salir. Inmediatamente salió Nordenskiöld a hablar con el secretario del gremio de los portuarios y la respuesta fue que inmediatamente interrumpieron la huelga, le cargaron el barco con todo lo que quiso y una vez terminado eso continuaron con su huelga. Esa situación en la Argentina creo que no se repite más. Así el buque sale del puerto de Buenos Aires, recala en Ushuaia, donde se le completa la carga de carbón, y van a la búsqueda de la zona este de la península antártica. El programa de Nordenskiöld era establecer una base lo más al sur posible, si fuera posible en el polo sur mismo. By coincidence, the area which interested him the most, which is the Antarctic Peninsula, there was nobody else at the Congress who was interested in this area. Al llegar, el grupo se dividiría en 2. Nordenskiöld y 5 compañeros quedarían en una cabaña que funcionaría como base científica durante el invierno de 1902. El resto a bordo del Antarctic navegaría hacia el norte para no quedar atrapados en el hielo cuando las temperaturas descendieran. They landed on Seymour Island, but they couldn't have picked a worse place. The position that they found themselves in had almost no fossils, and this was a great disappointment to them. Had they but known it, if they'd only landed 1 kilometer either way, up or down the coast, they would have found riches beyond compare. Luego de varias deliberaciones, convienen en bajar la casa prefabricada que traían de Suecia en la isla Cerro Nevado. Where there was some fresh water from a glacier and close to the area with fossils that he wanted to study. Vamos por acá, Ok. Esta es la cabaña sueca de Cerro Nevado, una construcción prefabricada en Suecia que
en el año 1902 fue armada en este sitio por la expedición sueca del doctor Otto Nordensjö. En Cerro Nevado quedan 6 hombres, en un valle conformado por una gran meseta, un fondo de mar elevado y un gigantesco glaciar que hoy está casi desaparecido. Acompañando a Nordenskiöld en Colina Nevada estaba el médico Eklöf, el meteorólogo Gösta Budman, José María Sobral, que iba a hacer distintos trabajos con Budman y con Nordenskiöld. Y después había un marinero, Jonas, en noruego, y un cocinero, Åkerlund. Esos eran los 6 de la comisión de invernada. El lugar fue mal elegido por Nordenskiöld. Esta es una zona de vientos muy fuertes. ¿Por qué? Porque tenemos la pared de la meseta por un lado, y en aquel tiempo en que ellos se instalaron, sobre este otro lado, a unos 100 metros de distancia, había un glaciar de 10 metros de altura que penetraba en el mar. Entonces se formaba una suerte de tubo Venturi que llevaba el viento a gran presión por esta zona. Nosotros hace 20 años tuvimos la experiencia de un viento de 260 kilómetros por hora en este sitio, en esta casa. Luego de la partida del Antarctic y enfrentados a la soledad antártica, los expedicionarios debieron abocarse a las tareas de organizar y prepararse para la invernada. Había que ordenar el equipo, reconocer la zona, entrenar a los perros y tomar datos. Mucho trabajo para estar listos antes que llegara la noche polar. Casi sin tiempo libre, las comidas se presentaban como el único momento de reunión de los 6 hombres. Las comidas imponen un orden en un día que es difícil de administrar, allá, por ejemplo, con toda la luz o con toda la noche. Siempre ha sido a la vez un problema y un gran placer. De alguna forma uno satisface algo en la comida, evidentemente. Cuando no se da esto, hay problemas reales. Primero había que tener porciones que proveían de las proteínas, vitaminas y grasas necesarias, pero a la vez tenía que ser interesante y presentada de una forma que sea agradable al paladar y también que tenía que sustituir la vida social. Es más, se tenían que vestir y afeitar y se peinaban para sentarse alrededor de la única mesa. Se empezaba con el frukost en la mañana a las 9:30 con arenques y papas y bastante café que ayudaba a la digestión. Y a las 10 los fumadores tenían permiso de fumar sus pipas en la misma sala. Y después estaba el middag, y en el middag se comía cosas más sólidas. Y después a la tarde, si Åkerlund tenía ganas y hacía una torta, se tenía a las 5 en punto el té, como los ingleses. Y a la noche, a las 21 horas, con la cena, que no era tan abundante, se terminaba con una taza de cacao. Dos valores que tiene la comida. Un valor que tiene que ver con el amor, un valor amoroso, y que se ve después en situaciones donde alguien puede realmente amargarse el día por una porción de más o de menos que le tocó, y no en función de la necesidad, sino de la preferencia del cocinero. Se pueden enumerar anécdotas, muchas que son casi parece de un jardín de infantes, sino de un grupo de hombres que están desafiando a la naturaleza, pero tienen que ver con el amor. El otro tiene que ver con un tema, para que no hay tanta cosa dicha, pero que tiene que ver con la sexualidad. La comida también es una vía de satisfacción libidinal, de esto no se habla como tal. Cuando la pregunta es de qué placeres tienen allá, dado que se supone que no están las mujeres. Y bueno, hay otros placeres derivados, ¿no? No sé si son comparables, esto hay que preguntarle a cada expedicionario, pero bueno, la comida también tiene su lado de satisfacción.
Pensemos que el alférez Sobral balbuceaba un poco el inglés que había aprendido en la escuela naval. Con él se comunicaban en inglés, pero los suecos hablaban en sueco entre ellos. Cuando hablaban en sueco no entendía nada. Entonces Sobral, desde ese momento, empezó a estudiar sueco también. De modo que al cabo de los 20 meses hablaba un sueco bastante recomendable. El segundo de la expedición era un geólogo también, Johan Gunnar Andersson, pero él estaba a bordo como jefe de las tareas que el personal científico de a bordo de la Antártica iba a realizar. Después estaba Scotsbury, que era botánico, el zoólogo K.A. Anderson. La misión que tenía todo el personal era hacer trabajos marinos, sondajes, muestras marinas. The ship sailed back to Tierra del Fuego and to Islas Malvinas, South Georgia, and they did oceanographic work in the South Atlantic Ocean. Not so much whaling. I don't know if they didn't find the whales or whatever, but they caught some 100 elephant seals on South Georgia. And then they came back to Ushuaia. Johan Gunnar Anderson y Scotsbury, botánico, desembarcaron y fueron a estudiar, a hacer trabajos de estudio en el lago Fagnano y alrededores, y después se embarcaron de vuelta. Durante todo el tiempo de la invernada se realizaron permanentemente mediciones mareográficas de temperatura, de magnetismo y, obviamente, por el carácter del jefe de la expedición, todos los estudios geológicos correspondientes a la zona. Otto Nordenskiöld discovered some fossils that came from a very large penguin. The penguin is believed to have been almost 2 meters tall and weighed 135 kilos. And he was the first to discover that there had been penguins that big in Antarctica 65 million years ago. And this penguin has the name Anthropornis nordenskiöldi. The expedition then had made two major geographical discoveries. It had shown that the Antarctic Peninsula was a true peninsula and not a series of islands, and it had also shown that James Ross Island was actually a separate entity and not part of the peninsula. El biólogo realizó estudios sobre comportamiento humano, sobre las condiciones, la variación de la situación personal de cada uno, peso, etcétera, vale decir en qué forma resistían a las duras condiciones de la invernada. Y también se realizó por primera vez una expedición terrestre o por hielo hacia el sur, alcanzando aquellos Nunatak que se denominan Nunatak foca. Los Nunatak son una especie de islotes que hay en el mar de hielo. 3 hombres, Sobral, Nordenskiöld y Jonassen, hicieron esa verdadera proeza en el mar de hielo. Sobre el hielo anduvieron. Hay que ver lo que es eso, con grietas que tenían que bordear. Vale decir, se hizo una caminata de más de 600 kilómetros en esquí y el reconocimiento de toda esta zona, lo que se conoce como barrera de Larsen, hoy desaparecida en virtud de los grandes desprendimientos de hielo que han ocurrido en esa zona. En esos 40 días que duró todo ese viaje, Sobral perdió 8 kilos, Nordenskiöld perdió 7. Uno de los temas difíciles de resolver era el tema de la higiene para los exploradores. Del diario de Sobral sabemos que ahí se bañaron cada 15 días más o menos. Y Sobral menciona que, bueno, que fue casi una tortura y que hacía falta ponerle gramofón y un poco de música para ponerse en clima, pero además había que juntar nieve. Y para obtener un balde lleno de agua se necesita primero buscar 9 baldes de nieve. Entonces imagínense el trabajo que costó. Después había una sola tina. La nieve se calentaba, el agua se calentaba en la cocina, arriba del horno, y después el que había juntado más tenía el derecho de usar primero el agua. Claro, el beneficiado primero entonces usaba el agua limpia,
y después los otros 5 hombres usaron la misma tina. La Antártida es un continente para gente en cierto modo especial. No es fácil vivir en campamento en una zona aislada donde la convivencia se hace muy difícil si no sabes sobrellevar en fin, las distintas personalidades que se involucran en cada proyecto. Es un continente que nunca fue habitado por nadie, ¿no? Yo creo que esto, y que si te quedás solo no sobrevivís. Uno, inclusive yo, pero ve cambiando, ve cómo va cambiando la cara de la gente, de las personas, el estado de ánimo. La gente se transforma, se pone un poco más huraña. Y te digo que para mí fue muy difícil pasar los 4 meses de noche, porque prácticamente sin ver el sol, durante ese tiempo obviamente el organismo no está acostumbrado. Y la gente sufre, se sufre mucho. Cada cultura tiene su espacio. Fíjate que a nosotros, los latinos, no nos molesta tanto el contacto con el otro, ¿no? O sea, podemos pasar al lado de alguien y rozarlo. No lo vivimos como algo de falta de respeto o invasión al espacio. Pero vos, si vas afuera, a las culturas sajonas, ni se te ocurra tocarlos. Tienes que pedir disculpas, no sé si les ha pasado, pero eso de pasar muy cerca lleva a una disculpa. Staying in a cabin like we have seen in Antarctica, could sometimes, maybe some people sharing the same room, they didn't even speak for a long time. Even the smallest problem can become very big. Pasó 20 meses con ellos en esa casita de 5 metros por 4 metros. Hay que ver lo que era. Sobre todo que con algunos de los suecos no se llevaba tan bien. La convivencia ahí fue el primer año bastante mala. Directamente mala. Él estuvo enfrentado con Nordenskiöld, que era su compañero de camarote y además el jefe de la expedición, porque Nordenskiöld había tomado el compromiso de hacerlo participar de todas las expediciones que él realizara a distintas partes. Y en algunas ocasiones Nordenskiöld se mandó con otro de sus colaboradores y a él no le hizo participar. También tuvo enfrentamiento con uno de los ayudantes de la expedición, a quien él quería matarlo a trompadas, como lo expresa textualmente en sus libretas. Tuvo problemas con Jonassen por el maltrato con los perros. Él castigaba y le pegaba a los perros, Jonassen. Como Jonassen manejaba a los perros, no le gustaba a Sobral, porque le parecía que era demasiado severo. En realidad, yo que he estudiado varias expediciones antárticas y árticas, me he dado cuenta de que es la forma de usar a los perros. Hay que tenerlos muy rudamente, muy disciplinados. El perro polar es un animal realmente muy dócil con el ser humano. Entre ellos se pueden matar, es decir, ellos luchan hasta que uno de los dos muere, pero con el ser humano es lo más fiel, lo más cariñoso. Cuando uno iba a la perrera a visitarlos o a llevarles la comida, todos se desesperaban por que uno los acariciara, y inclusive uno se daba cuenta, cuando uno acariciaba a uno y no acariciaba al otro, se ponían muy celosos. Era de carácter muy fuerte, esquemático. Él se rebelaba contra todo aquello que no respondía a la razón y a la lógica y a la ciencia, pero rebelión incluso violenta. Y cuando entendía que no podía ser escuchado con la voz, buscaba de hacerlo por los hechos. La pregunta es cómo se lo arreglaron. ¿Para qué? Pequeños conflictos por ahí no se volvieron grandes conflictos, para mantener el buen humor que tuvieron. Por ahí han visto el tercer tomo de Freud del análisis de los sueños, que le dedica un capítulo no extenso pero interesante a los sueños en la isla Snow Hill
Y dice, ya que estaban en la cama durante muchísimas horas, a la mañana se tomaron el tiempo de contarse sus sueños. Y los sueños se vuelven casi infantiles. Están dirigidos a cumplimiento de deseos, para decirlo así. Entonces se pueden imaginar que muchos de los sueños estaban rondando alrededor de las comidas. Claro que se estaban imaginando fiestas con comidas muy especiales. Después Nordenskjöld describe un sueño donde viene finalmente el cartero a la isla de Snow Hill. Y tiene que explicar por qué duró 2 años en llegar y hace una historia bárbara que primero se fue a una isla equivocada y en fin. Se pueden imaginar que todo está rondando sobre el tema estamos solos y necesitamos comida. Al acercarse el verano, renace la esperanza en el grupo. Después de un año de trabajos duros y temperaturas extremas, la llegada del barco sería un alivio. Día tras día miraban al horizonte buscando los palos del Antarctic, que aparecería temprano a la mañana siguiente. Ya para el mes de febrero las esperanzas se van perdiendo y los invernantes deciden proveer a los elementos que puedan y que les brinda la naturaleza para sobrevivir durante una segunda invernada que se hacía ajena a su voluntad. El mar congelado frenaba el avance del Antarctic. Para ganar tiempo, el segundo jefe de la expedición, Johan Gunnar Andersson, decidió bajar a tierra con el cartógrafo Duse y el marinero Grunden. El programa era así: los 3 hombres desembarcados tenían que ir por tierra a pie hasta Colina Nevada y esperar ahí un tiempo prudencial, una fecha fija. Si transcurría una cantidad de días, el Antarctic, el buque de la expedición, que iba a navegar por afuera de todas las islas de ese grupo, que son las islas de Joinville, no llegaba a Cerro Nevado, bueno, iban a volver también por el mar congelado hasta el sitio donde los desembarcaron. Ellos tenían que volverse todos, los 3 de Esperanza más los 6 de Colina Nevada, 9, a donde lo iba a ir a buscar el Antártico. Cuando desembarcan Andersson, Duse y Grunden en Esperanza, el Antarctic se va por afuera a buscar la isla Cerro Nevado. A poco de meterse en el hielo del Mar de Weddell, el Mar de Weddell le dijo: basta, no pasás más por acá. Och så gick isen till attack. Skutan slöts i ett våldsamt famntag. Hon skalv som ett asplöp och akterskeppet pressades en meter upp i vädret. Med ett språng står jag på dörken, får ett par tofflor på och rusar upp på däck. Andra styrman kommer springande och ropar: skuten är knust, vannet står som en foss i maskin. ¿Y qué pasa con los hombres de Bahía Esperanza? Bueno, los hombres de Bahía Esperanza tratan de llegar a Cerro Nevado, pero cuando cruzan hacia las islas que estaban al norte de Cerro Nevado, se encuentran con que ahí el mar no está congelado. Med en står det klart för oss att vi är för sent ute i säsongen. Snösmältningen har överväldigat oss. Utan båt kan vi ingenstans komma vidare. Vårt försök hade misslyckats. Och vi hade inget annat val än att genom smältvattenstammarnas elände söka oss tillbaka till utgångspunkten vid Antarktissundet. Creían que iban pasando por un buen lugar y se hundían hasta la cintura en el agua, en el hielo medio derretido. Duse era el que en peores condiciones estaba porque en el viaje de ida de esa mitad había roto sus anteojos para la nieve, quedó por varios días casi ciego. Esa afección de la vista es muy dolorosa y se manifiesta con puntadas que no dejan dormir. Así que llegaron a Esperanza y se pusieron a construir una casita con piedra, nieve, con una lona, hicieron el techo. Vi hade gjort allt vi kunnat för att täta stenväggarna med massor av grus och så packade vi snö på yttersidan.
Men när vinterstormarna började brusa kring hyddan blev det kulet där inne. När jag tände tranlampan på morgonen var det minus 14 grader upp vid taket. Vid golvet var det minus 20 och ute i gången, som var vårt kök, var det betydligt kallare. Y dentro de ese mismo ambiente tenían el baño y tenían la cocina. Duce tuvo que fabricarse un par de anteojos con latas de conserva. Tvånget att övervintra grinade mot oss som en hotande visshet. För så småningom fick vi klart för oss vad de hade hänt. Aktorn stod på den under vattnet framskjutande foten ut ur ett väldigt isflak. Och hon låg bäddad i is, fast som i ett skruvsten. Rodret och akterstäven var knäckta. Propelleraxeln en smula krökt. Men det måste finnas någon värre skavank som var omöjlig att se. För ögonblicket var det ingen fara på färden. Den 21 januari saluterades kung Oscars födelsedag med 21 skott. Humöret steg flera grader. Vi samlades på däck, skålade och hurrade för kungen och hela hans hus. Det skulle bli en fest när skutan kom till Stockholm och kungen själv kom ombord för att gratulera. Men innan ett dygn hade gått visste vi alla att det skulle aldrig ske. Äntligen hade vi fått olyckan klar för oss i hela dess vidd. Aktre, tredjedelen och kölen hade slitits loss och med den ett par bord, och det hålet kunde ingen stoppa. Transportera våra tunga samlingar över isen var inte att tänka på. Men något lite ville vi ändå rädda om det värsta skulle inträffa. Torra växter, moss och lavar och alger var lättare att handskas med. Och det koncentrerade paket som jag slutligen hade färdigt innehöll mer än man skulle ha trott. Men det måste hållas torrt. Jag kastade lystna blickar på den präktiga vaxduk som täckte bordet i salongen. Den tar jag, sa jag till Larsen. Är du tokig, sa han. Jag ska hem med skutan, så här tas inga dukar. El barco estuvo a la deriva por más de un mes hasta que el hielo lo liberó. Por un momento la esperanza renació, pero el estado del eje y la cantidad de agua que entraba hacían imposible la navegación a motor. En uno de los mares más desolados del mundo, y sin que nadie conociera su ubicación, Larsen decidió acercar su barco al lugar más seguro que encontró, un témpano. 6 pumpar spydde floder och vatten, men kampen var hopplös. Vi gjorde fast vid ett väldigt isflak och lossningen började. Nu tar jag bordduken, sa jag till Larsen. Det mötte inga protester. Resan var slut. Vi samlades alla i salongen, drack Antarktisk skål och tackade henne för den tid som varit. Vi följde hennes dödskamp från iskanten. En höll hon sig flytande ett par timmar innan hon med flygande fanor försvann i djupet. Klingande spel brukade det ju heta, och med ett rasslande ljud störtade vatten och is in över relingen. Den musiken glömmer vi visst aldrig. So the crew abandoned the ship and set up a tent with sails and oars on the ice. Se hacen trineo con las balleneras, se baja todos los pertrechos que pueden bajar, de víveres, se bajó la fragua del herrero, que fue fabulosamente útil porque sirvió de calefacción y de cocina para toda esta invernada inesperada. På vårt flak ligger en väldig last staplad, och där reser sig ett tält utav segel och stänger med plats för oss alla 20. Inifrån hörs skratt och sorg ackompanjerat utav ett dragspel. Var vi alldeles från vettet? Nej, bevars. Det var bara det att en lång månads psykiska press hade släppt. Att ovissheten bytts mot visshet. Inte var den precis angenäm, men den sporrade oss till nya tag.
comenzaron a navegar en este témpano y luego pasar a otros a medida que el témpano perdía su centro de equilibrio, hasta que transcurridos, yo no recuerdo si 15 o 16 días, estuvieron a unas 8 millas de la isla Paulet y entonces echaron los 2 botes que llevaban al agua, transportaron todos los elementos que pudieron hasta la isla Paulet y desembarcaron ahí. En mångtusenstämmig kör av pingviner hälsar oss när vi efter 16 dagars kamp i drivisen sätter foten på fast mark. Det var en obeskrivlig känsla. Men våra tankar fick ingen ro. Vi hade kommit till land på en liten ö, Pauletön i södra ishavet, och ingen mer än vi visste om det. Isla Paulet es una isla chiquitita que tiene una gran pingüinera. Se dice que en aquella época había, o la poblaban en el verano, 1 millón de pingüinos. Under den första veckan fick vi ett 20-tal sälar, och till mitten av mars hade vi slagit ihjäl omkring 1600 pingviner. Detta skulle bli vårt vinterförråd, och vi hade utmärkta kylskåp i den kalla snön. En el sitio, los náufragos del Antarctic, al mando del capitán Larsen, construyeron también una choza de piedra con las losas basálticas. Bygget utfördes med all möjlig omsorg. Väggarna gjordes dubbla med fyllning av sand, sten och guano. Från fartyget hade vi medfört en del träspiror till takställning, och ovanpå den hängde vi ett från fartyget medtaget segel. Utanpå segelduken sydde vi fast ett lager av sälskinn. Det var ont om sälar, men så småningom blev hela taket täckt med sälskinn, och så höll det hela vintern. Alla los sueños en la isla Paulet, donde está Larsen con 19 hombres, rondan más sobre situaciones ficticias de cómo iban a ser salvados. Y se nota la gran falta de cariño que sienten. En muchos de los sueños se imaginan que no solamente gente bien informada sobre la expedición que viene y se los dirige con nombre y apellido, sino que los abrazan, que les tocan el hombro, que no los dejan solos. Pero es muy triste cuando dicen que el único visitante que pudieron tener en la isla Paulet es justamente la muerte, cuando se lleva a Venesgard. Poco antes de morir en Paulet, a los 22 años, Ole Venesgard dictó una última carta. Queridos mamá y papá, desde hace ya un tiempo que estoy enfermo. Primero contraje bronquitis, luego escorbuto. No creo que viva mucho más. Enfrento la muerte como un alivio. No se aflijan por mí, porque estoy con Dios. Por favor, saluden a mis hermanos y pídanles que vivan de tal modo que podamos encontrarnos todos en el cielo. Lotta Nordenskiöld with 5 colleagues in the small house, 25 square meters big. They were very worried when the ship didn't come back, but they had to find a way to survive another winter, so they started to shoot penguins and seals to add to their food supply. Ya no hay ánimos para vestirse ni peinarse. En realidad están durmiendo casi todo el día. Se quedan en sus camas porque ya no saben cómo mantener la cabaña calentita. El primer año se calefacciona con carbón. En el segundo año tienen que buscar focas y lo que se quema es ahora la grasa de foca con la piel y los pelos incluidos porque duraba más. Späckeldningen klarades av Jonasen på det sättet att han nitade till en plåtlåda som sköts in i askrummet på vår huskvarnarspis. Så tände man med en del stickor från gamla lårar och la på späckbitarna försiktigt. Det mesta smälte i början och rann ned i plåtbehållaren, men sen tog oljan där eld och det blev en perfekt oljeeldning med en nästan mer än tillfredsställande hetta. Ahora se pueden imaginar que eso no alcanzaba para que quede calentita todo el día. Entonces era bastante razonable quedarse en la cama. Det fanns många dagar då vi måste hålla oss inne och söka få tiden att gå. Vi hade fått med oss ett par böcker som vi ibland läste i. Kortspel var också ett omtyckt tidsfördriv, men oftast var det så kallt i hyddan att man helst ville vara i sovsäcken för att hålla sig varm. Se levantaban
para comer pingüino, pingüino asado, pingüino seco, pingüino en sopa. Gracias a este consumo de carnes ricas en grasa, ellos pudieron aún aguantar estos inviernos con un muy bajo contenido en sus reservas de comida de hidratos de carbono, como harinas o panes en general. Ellos estaban obligados a consumir proteína animal y sin la grasa prácticamente creo que ellos hubieran perecido en pocos meses. Det som satte piffen på denna middag var emellertid det överflöd på sylt vi utav misstag fått med oss. Det var hjortronsylt med senare uppfunna mängder av vitaminer, ett då ännu inte skapat begrepp. Estaban armados, por supuesto, y Sobral cazaba pájaros cerca de la cabaña con el Mauser. Comieron petreles, comieron hasta escúas, que deben ser bastante duros. Tenían que consumir lo que tenían alrededor. Ellos tuvieron la suerte de poder ubicar estos sitios como Polet o Esperanza en cercanías de colonias de pingüinos. Si hubieran tenido que depender solamente de la carne de foca, hubieran tenido que desplazarse mucha distancia para cazar las focas. Eso les hubiera implicado un costo extra en la actividad. Es muy diferente salir de una cabaña y garrotear unos pingüinos que salir con un bote o con un trineo con perros, caminando a veces kilómetros para conseguir una foca. I mitten av mars tog jästpulvret slut. Dr. Ekelöf lyckades emellertid ur en burk med rester av torkad potatis renlodla en användbar jästart som visserligen gav brödet lite äppelsmak, men det betydde ingenting för oss. Sobral nos menciona una receta especial, algo que le gustaba mucho, que él llamaba los buñuelos de sangre de foca, que se mezclaba la poca harina que quedaba con sangre de foca, y esto se freía en la misma grasa de foca. Imagínense, en azúcar ya no había casi nada, velas se habían acabado, café ni hablar. Entonces las pocas fiestas que se armaron, que se usaba agua, un poquitín de azúcar, una gota de alcohol metilénico, y eso era casi tan bueno como el Veuve Clicquot. Algo había salido mal. El presidente Roca decide organizar una expedición de rescate. La inquietante ausencia de noticias hace pensar lo peor. Tanto en Suecia como en la República Argentina crece la inquietud por la falta de noticias de la expedición, obviamente. Even if my grandmother didn't have contact with her wife for 1.5 years, she was the one who calmed down the mother of Nordenskjöld, saying that I still have a feeling and contact with my husband. I know he's alive, I know everything is going to be okay. El Estado argentino, entonces, por a través del Ministerio de Marina, decide preparar un barco porque no tenía. Julian Irisar was appointed to lead the rescue expedition. So he went to Norway and Sweden to get information about polar conditions, equipment, and then he went back to Argentina and he was given the Corbeta Uruguay. Cuando se decide hacer una expedición para ir a ver qué es lo que estaba ocurriendo, la Corbeta Uruguay, que era un buque que ya estaba semi-irradiado, se lo alista fundamentalmente para emprender esta campaña. Se la prepara acá en Dársena Norte, en los talleres de marina de Dársena Norte. Se le pone una caseta en proa y en popa para la parte del timonel, para resguardarlo del frío. Y la caseta de proa se hace una caseta con un lomo de ballena para también preservar, porque era un buque de línea de borda absolutamente abierta. Se refuerzan toda la arboladura y se cambia el aparejo y se le pone con gavias doble para hacer más fácil la maniobra de la vela.
se le pone un depósito de explosivos por la duda que hubiera que hacer voladuras en los hielos y se le forra el casco con madera de teca y se refuerza la proa. Todo eso se hizo en un tiempo récord para la época, en 4 meses. Pero allá por el mes de octubre los hombres de Esperanza bajan hacia el sur. Contemporáneamente, desde la isla Cerro Nevado, el doctor Nordenskjöld, con otro hombre de la expedición, se dirigen hacia el norte para colocar alguna señal que permita, cuando venga algún buque de rescate, identificar en qué sitio se encuentran los hombres de la expedición. Cuando Nordenskjöld llega a la isla Vega, advierte con sorpresa que 3 extraños bultos, muy oscuros, muy negros, que en el primer momento dan la impresión de que son extraños animales de la zona, hasta entonces no conocidos, ve que 3 bultos avanzan hacia él. What kind of strange, huge animals could these be? They're too big to be penguins. He thought they didn't look human because they were all black and hairy and dirty from spending a whole winter in the smoke of seal and penguin oil. And the dogs, which were with Otto's crew, they ran away because they were afraid. So not until they came very close, the people from Esperanza recognized Otto and his colleagues and approached them, and they didn't understand who these strange people things could be. Primero hablaron de la Antártica, hablaron de las posibilidades, si había llegado o no había llegado. Nordenskjöld le contestó todo eso, pero seguía sin saber quién era. Tan transformados estaban, llenos de hollín, barbudos, con la piel quemada. Where the people from Esperanza were allowed to have their beard cut, but they had a bit of problem adjusting to what they thought was the very comfortable conditions of Snow Hill. They wanted to sleep on the loft where it was a bit cooler. You know, in my culture, this is sort of a little bit what you look for. You look for these kind of things because you like them. You know, you never want to be too much in a warm and comfortable place. You want a little hardship. You want life to be a little rough in that way because it makes you feel good. You become a little bit like the weather. So we can have a lot of temperament where I come from, in the north of my country. Se da la particularidad que hay gente que no puede estar sola. No puede estar sola acá y no puede estar sola allá. Y hay gente que, si está bien consigo mismo, puede estar sola acá o puede estar sola allá. Y se necesita ese momento o ese espacio como para poder estar solo, ¿no? Y poder reflexionar sobre lo que uno quiera. Y ese es un inconveniente allá, ¿no? Cuando no tenés esa posibilidad de poder estar un momento a solas vos. My experience from Norway is small communities. And I mean, the whole place, like northern Norway, northern Sweden, northern Finland, is a very different place than Europe, where people are together in, like, I mean, here in Buenos Aires, there's a lot of people in a relative small place. We are very few people in a huge place, if you look at this part of the world. And people are used to stay quite lonely in a way. Not lonely, alone, but not lonely. That's a big difference. La Corvette Uruguay zarpó el 8 de octubre de 1903 para emprender esta expedición. El comandante de la Corvette Uruguay se lo había nombrado Julián Irízar, siendo Hermelo el segundo comandante.
La expedición argentina de rescate no era la única. El explorador Charcot, que estaba organizando un viaje a la Antártida, intentaría encontrarlos, y la familia de Nordenskiöld insistió hasta que el gobierno sueco organizó su propio equipo de salvamento. Om något fartyg skulle utsändas för vår räddning skulle det naturligtvis gå direkt till Snow Hill. Det var därför alldeles klart vad vi borde och måste göra. Ville vi bli räddade måste vi på våren söka komma i förbindelse med stationen på Snow Hill. Vi var alltså redo för avfärden. Den skedde den 31 oktober klockan 5 på morgonen. La mejoría de las condiciones climáticas decidió a Larsen a iniciar el viaje. Lograr reunir nuevamente los grupos era su principal objetivo y su mayor temor. Habían ido a hacer un aprovisionamiento a Isla Seymour de huevos de pingüino. Fueron José María Sobral y Johan Gunnar Andersson. Y hacia la noche se estaban haciendo una tortilla y papá no sabe qué es lo que hizo Andersson, pero el asunto es que volcó el sartén de la cocinita Primus, con tan mala suerte que el aceite le cayó arriba de las manos. Ahí tuvieron los dos que salir disparando de vuelta a Colina Nevada para curarlo. No le pasó nada, al final lo curaron, y que lo curó. Al día siguiente volvió Åkerlund con Budman a terminar de comerse la tortilla empezada y seguir con el acopio de huevo de pingüino. Efter framkomsten hade vi snart våra behållare fyllda med härliga ljusgröna pingvinägg och så kröp vi in i tältet som de två föregående lämnat efter sig för att vila oss till morgondagens hemtransport. La corbeta Uruguay, por el sur de la isla Seymour, llega a un sitio que se llama Bahía de los Pingüinos. Y vieron un palo evidentemente puesto por el hombre y encontraron una leyenda que papá había dejado. En un viejo palo dejado como señal, Sobral talló Sobral Andersson, octubre 1903. Este hallazgo significaba que estaban vivos. Con esperanzas renovadas, Irízar intensificó la búsqueda. En realidad, los oficiales argentinos habían visto algunos colores sobre el hielo que francamente no debían estar ahí. Y sacan la conclusión que, bueno, que puede ser un campamento de la expedición. Esta vez bajaron Irízar y Jalur. Den 8 november på morgonen väcktes jag av att det röskade i tältduken. Halvsovande blev jag förargad. En för mig alldeles främmande röst ropade utifrån på engelska: "Är Sobral här inne?" Jag ur sovsäcken på ett ögonblick, slet upp tältdörren och stod försummad. Sobral lamentablemente no estaba entre los hombres, pero los escandinavos que salen con gestos empiezan a ofrecer té, café y torta. Claro que sabemos que hace años, bueno, hace año y medio por lo menos, que no había visto ninguna torta. Det var chefen och sekonden på en kanonbåt som Argentina sänt ut till vår räddning. En av mina första frågor var om de hört någonting om vårt fartyg Antarktik. Ett nej på den frågan betyder för mig att då har skutan nog gått till botten med man och allt. Y se van los cuatro, Budman, Åkerlund, Irízar y Jalur, se van los cuatro caminando desde ahí hasta Colina Nevada, que eran más o menos 17 kilómetros. La sorpresa en Colina Nevada de ver venir cuatro, primero creyeron que eran cuatro pingüinos. Desde la cabaña, Nordenskiöld dijo: yo no voy a salir porque en una ocasión anterior habían confundido un pingüino con un fantasma. Esta vez Nordenskiöld dijo: está bien, a mí no me va a pasar eso de vuelta, no voy a confundir más gente con pingüinos, me quedo en la cabaña. Y Irízar, capitán Irízar, estaba bastante ofendido, golpeando a la puerta, que nadie había salido a saludarlos, era un poco extraño. Ahí papá se entera de la presencia de Irízar y de Jalur, y Nordenskiöld se da cuenta de que el Antarctic no iba a venir. Satisfecho con el rescate, Irízar decide partir cuanto antes. Sospecha que si la temperatura baja, el hielo atrapará a la Uruguay. Pero a Nordenskiöld lo atormentaban otras preocupaciones. Nordenskiöld, he did not want to leave right away because he knew that the crew of Antarctic must be somewhere in the vicinity. So Irízar said, well, I give you 24 hours, then we're leaving.
Klockan var väl 11 på kvällen. Då började grönlandshundarna att tjuta där utanför. Vad kunde det vara? Johan Gunnar går ut och tittar. Halvdunkelt var det. Men inte kunde det där vara marinsoldater. Inga uniformer. En av dem skiljer sig från gruppen och jag går honom till mötes. Plötsligt får jag den andra verkliga chocken på denna dag. Där står ju livslevande framför mig Larsen. Jag börjar ropa av alla krafter. Larsen har kommit, Larsen har kommit, Larsen. When about 18 of these 24 hours had passed, suddenly in the dark night, 6 people suddenly appear outside the house at Snow Hill, who had put one of the lifeboats in the water as soon as the ice disappeared, and they rowed first to Hope Bay, Bahia Esperanza, found an empty hut with a message, and then they managed to row 100 kilometers in 22 hours down to Snow Hill Island. A la mañana siguiente se embarcan todos y salen todos en dirección a Paulet. Capitán Irizar dijo, está todo bien, esta vez nadie me va a confundir por un pingüino. Voy a sonar el silbato del barco. Lo hizo, pero no pasó nada. No salió absolutamente nadie de la cabaña. Lo hizo varias veces y pasaron varios minutos. Angustiantes para Nordenskjöld, increíbles para todos los demás. ¿Qué pasó con esa gente? Ustedes han visto las imágenes de las 2 puertas de la cabaña, que son bastante chiquitas. Ahora imagínense que 13 escandinavos, bastante grandes, trataron de salir todos juntos. Cada uno quería ser el primero a ser rescatado. Y de ahí viajan hasta Esperanza, la punta de la península antártica, para recoger todas las colecciones, que eran muchas. Habían armado depósitos de fósiles que había encontrado Anderson y Duce por ahí. Es algo muy significativo en esta expedición el trabajo de estos 3 hombres que estuvieron en Bahía Esperanza, porque el doctor Anderson descubrió un monte riquísimo en fósiles de vegetales, que son el testimonio de que en otra época la Antártida tuvo un clima tropical, y el teniente Duce, que era cartógrafo, hizo un relevamiento que, si hoy la superponemos con la carta satelital, veremos que es exactamente, parece que se dan los perfiles con exactitud total. They were able to recognize several different rock groups in the area, and they established a history, or as geologists call it, a stratigraphy of rocks, which in fact, although they were not to know it, became almost the yardstick for the rest of the Antarctic Peninsula. Es bastante fácil tratar de imaginarse la Uruguay tan chiquitita como es, con doble tripulación. Uno ve la Uruguay hoy, la corbeta Uruguay, tan débil y frágil, amarrada en Puerto Madero, y se la imagina combatiendo los hielos y las tormentas del sur, y como que decís qué coraje tenían, ¿no? Cuando parecía que todo peligro había pasado, una tormenta terrible sorprendió a la Uruguay mientras cruzaba el pasaje de Drake. La furia de la tempestad puso la misión al borde del fracaso. 2 de los palos fueron seriamente dañados y hubo que echarlos en medio de la tormenta para evitar el naufragio. Pocos días después, la Uruguay llegaba a Río Gallegos. The telegraph wires became very hot, sending out message that the Nordenskjöld expedition was rescued. Soportaron una condición de aislamiento con los recursos que tenían a mano y lo hicieron de forma muy eficiente. Otra gente probablemente hubiera desesperado, hubiera intentado salir de ahí buscando ayuda lejos de esos refugios, y con lo cual entraba en una zona de riesgo muy importante. Respecto a Snow Hill y por qué mantuvieron su cordura, tengo una hipótesis personal. Yo creo que el segundo invierno, cuando ya se le acabaron los libros, no hay temas, no hay más historias de vida que contarse.
no se puede comentar mucho la comida porque es más bien deprimente. Las tareas se llevan adelante, pero bueno, con el mínimo esfuerzo. Hay algo que le salva al grupo igual. Hay un joven entre ellos, que es justamente Sobral, que está dispuesto a aprender lo que sea. Es ambicioso, es simpático, es un chico muy despierto. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo empieza a volcar su conocimiento en ese chico. Le enseñan sueco, le enseñan a jugar los mismos juegos de naipes que hacen ellos. Le enseñan cómo leer algunos libros. El bacteriólogo le empieza a pasar datos. Nordenskiöld mismo le enseña todo lo que pueda sobre geología. Entonces ahí sí, tienen un proyecto que los mantiene vivos. Saber que alguien los está esperando en su país, eso les da fuerza y les da potencia, decir, de no decir, no, yo tengo que luchar porque no soy solamente yo, sino que hay alguien o hay mucha gente detrás de uno que espera que regresemos. He was a very charming man, very fine, and a man who never got angry or something like that. Was a very nice man. Still, he was a very good father. He was very much together with us. When he had the possibility, it was the family and his children. First of all, I think they had a very different mind than we have, because we have lots of way out of things. You're never trapped the way they were. And they knew before they went that life is not as easy. If you go down to this place like Antarctica, you have to be prepared that many things can happen that can be very difficult. And you have a time perspective that is very, very different. For us, I think it's impossible to think in 1 and 2 and 3 years. Hecho el anuncio al mundo del éxito, la Uruguay siguió viaje y quedó anclado en Banco Chico, en donde se puso orden en el barco, se puso orden y limpieza en la gente. Fueron peluqueros, fueron sastres, fueron zapateros, de todos los vistieron de nuevo porque no tenía nada. Papá estaba vestido con ropas de los oficiales y de los marineros que le habían dado. Desde Banco Chico hasta el amarre fue acompañado por toda clase de embarcaciones embanderadas, con bandas de música. De manera que así, con las heridas a la vista, la corbeta Uruguay llega al puerto de Buenos Aires. Amarró en el dique 4 el 2 de diciembre de 1903. Fue recibida por una ovación, un recibimiento apoteótico. Se estima que el 30% de la población de la capital estuvo ahí. El primero que lo recibe y habla es un tenientito de navío, que es Antonio Valvé. Una vez que los pusieron en tierra, a Sobral, a Nordenskiöld y a todo, les tenían unos carruajes con caballos para llevarlo hasta el centro naval, desde donde se iba a dirigir después un desfile militar. Cuando llegaron a la explanada de la Casa de Gobierno, la muchedumbre desenganchó los caballos del coche y se los llevó a tiro hasta el centro naval. Nordenskiöld cuenta de que ese viaje desde el puerto hasta el centro naval fue hecho sobre alfombras de flores, que jamás había visto una cosa por el estilo, y que la bandera sueca, entremezclada con la argentina, pero sobre todo la sueca,
Nunca la había visto salvo en Suecia, con tal profusión como lo vio en la ciudad de Buenos Aires entonces. And of course it was a party that lasted for at least a week in Buenos Aires. Seguramente Nordenskiöld y sus compañeros jamás imaginaron que se convertirían en personajes famosos. El rescate era la noticia más comentada. Se organizaron fiestas, agasajos y hasta una carrera en el hipódromo. Todo valía para homenajear a las estrellas del momento. Pasado el primer impacto, Sobral comprendió que el viaje le había cambiado la vida. Escribió un libro sobre su aventura antártica y pidió permiso a la Armada para ir a estudiar geología a Suecia, ya que en Buenos Aires era imposible. La respuesta no fue exactamente lo esperado. ¿Para qué le sirve un geólogo a la Armada?, dijeron. Quizás era un régimen un poco duro de la Marina en ese momento, o el hombre que estaba a cargo cometió el error de no mandarlo en disponibilidad, como decía Sobral. O sea, Sobral deja una carrera iniciada en la Marina y se va con la baja absoluta. Y ya en el año 1905 él estaba estudiando en Uppsala geología. Fue el primer geólogo o doctor en ciencias naturales con título en la Argentina. El regreso de Nordenskiöld a Suecia lo enfrenta a una situación complicada. Es recibido como un héroe y un científico exitoso, pero debe afrontar el fracaso económico que implicaba el hundimiento del Antártic. Because his mother had to guarantee the rescue team from Sweden, which never had taken off fast enough. They still had to pay off on that part, and he had also taken loans to finance his expedition. He had a very heavy debt to pay all during his lifetime. He started to plan new expeditions. He wanted to disclose the secrets of the White Continent. And he also, this is a paradox, you could say, in his life, he also had a keen interest in colonization. This is very difficult for us to understand because he was an active humanitarian, a polar hero, and his opinion was that Europe was overcrowded, the people lacked land, and so he went to South America, to Argentina, in search for possible areas for colonization. But he did this with an open mind, so one could describe him as a colonialist with an open heart, with a good will. Y bueno, Larsen se quedó en Buenos Aires y luego tomó parte en la Compañía de Pesca Argentina, de la cual fue gerente. He had been at Grytviken at South Georgia, and he had seen the possibilities there to establish a land-based whaling in Antarctica, to build a whaling base there. And in Norway, nobody was really interested in putting up money to do such a thing.
But in Argentina, there were people who thought the idea was very good. C.A. Larsen also was able to turn ill fate to success. Finalizados sus estudios, Sobral regresa a la Argentina e ingresa a la Dirección de Minas, Geología e Hidrología, donde llega a ser director. Nunca pudo volver a la Antártida, pero irónicamente consiguió ser cónsul argentino en Noruega. Y después de un tiempo he seguido pensando que en la vida de Sobral hubo momentos extraordinarios y momentos que son también deplorables, no por él, sino por las demás personas. Cuando ocurrió la revolución, fue separado del cargo y se le inició un sumario por borracho. Él era abstemio. Los nórdicos en la Antártida lo cargaban un poco a Sobral a raíz de que era abstemio, ¿no? Entonces es una incongruencia notable. Se basaron en una botella de vino que tenía en el armario. Con eso le hacen un sumario tremebundo, de que era un bebedor y que manejaba mal la Dirección de Minas, Hidrología y Geología. Tenía muy pocos amigos y muchísimos enemigos. Era un fabricante de enemigos y un apenas recolector de amigos. A nadie le importa si el trabajo mío o el trabajo de él o el trabajo de él es bueno para el país. Lo que nos vamos a plantear de qué signo político es cada uno. Y si es contrario a mí, lo destruyo. The expedition to Antarctica with the vessel Antarctic was a great event, right? It was an epic saga of failure and finally success. From a Swedish perspective, this expedition represents an end, because Sweden had been doing high-level scientific research in the polar region for about 100 years. But from an Argentinian perspective, of course, this was the beginning. It was the first Argentinian scientist in Antarctica, and after this it was possible for Argentina to claim land in Antarctica. So we can see that one expedition has had two different meanings for the people that have been involved. When you're a child and you're fed with these histories again and again, sometimes as a child you think it's just too much. But then the older you get, and especially when you are coming to the oldest generation of your family, then these things get more and more important.